Buenas noches, soy Daniel Umaña, licenciado en Derecho y especialista en Derecho Natural de ULACIT, y como parte de mi proyecto de investigación vamos a hablar de un tema poco conocido no solo para el público, sino para mis colegas abogados. A manera de analogía, cuando se diseñan ciertos productos se tienen ciertos aspectos a considerar en el diseño del producto, y uno de esos diseños es las posibles implicaciones del producto y fallas que pueda tener el producto. Eso mismo se puede traer a colación cuando se diseña una normativa, que es parte de mi proyecto de investigación. Es una investigación totalmente exploratoria toda vez que no existe precedentes jurídicos que logren determinar o dar una conclusión a lo que hoy intento responder, una pregunta muy concreta. Mi investigación se centra prácticamente en el reglamento de protección al consumidor, en donde el reglamento establece un procedimiento que bajo ciertas circunstancias rompe una de las principales reglas del derecho, y es el debido proceso. Cuando en Costa Rica se promulgó la Ley de Protección al Consumidor, vino a traer no solo para el público una serie de derechos, sino también para las empresas una serie de obligaciones. Como parte de esas obligaciones es respetar los reglamentos respecto a la publicidad y reglamentos de sanidad. Por parte del público también tiene la posibilidad de reclamar en caso de publicidad engañosa o en caso de que el producto esté deficiente. La normativa, que fue promulgada en 1994, entrando en vigencia en el 95, creó lo que se llama la Dirección de Apoyo al Consumidor, un ente que se encarga no solo de recibir denuncias, sino perseguir en caso de que se dé cuenta que, por ejemplo, una empresa está incumpliendo con las normativas. Por un lado, el procedimiento de sancionatorio establece lo que se llama un muestreo de productos, que es una potestad que tiene la administración para revisar que los productos que están al público estén cumpliendo con las regulaciones en los distintos tipos de regímenes que se regulan. Ejemplo, en materia de frijoles tienen que seguir reglamentos del Ministerio de Salud y de cocimiento. Sin embargo, el procedimiento tiene un vacío normativo que bajo ciertas circunstancias rompe los esquemas normales del derecho. Primero, cuando la Dirección de Apoyo al Consumidor se presenta a un supermercado, realiza el retiro de 3 muestras de un lote de productos. La primera muestra queda en posesión de la Dirección de Apoyo al Consumidor, la segunda muestra se va para el laboratorio para realizar los estudios necesarios, y la tercera y última muestra se le entrega al supermercado, quien tiene la obligación de dárselo al importador o al productor, junto con el acta de secuestro. Y ahí es donde empieza el problema. Una vez que la Dirección de Apoyo al Consumidor retira el producto, el posible afectado tiene un plazo establecido para poder impugnar ese acto administrativo. Pero eso solo lo va a poder hacer si el supermercado le comunica al productor o al importador que se realizó dicha situación. Y ahí es donde se rompe precisamente el principio del debido proceso. El debido proceso en Costa Rica es una serie de reglas que nos impone la normativa desde la Constitución, que se deben seguir para garantizar que los derechos fundamentales de los administrados se cumplan al pie de la letra. Y eso significa un deber de comunicación, no solo de los actos administrativos, sino de las posibles sanciones. ¿Qué consecuencia trae esto si no se cumple? Bueno, para el supermercado ninguna, porque no hay una sanción por no remitir el acta de secuestro y el producto al importador o al productor. ¿Qué consecuencias tiene el importador o el productor? Bueno, no puede apelar la metodología que tiene la Dirección de Apoyo al Consumidor para realizar las pruebas. Y la segunda consecuencia que tiene es que posiblemente se vea afectado por una sanción económica, no solo por violar el reglamento de protección al consumidor, sino por evidentes violaciones a la ley. No necesariamente porque sea culpable, sino simplemente porque no impugnó en el plazo establecido. Ahora bien, dentro de mi investigación me di cuenta que no hay precedentes desde el punto de vista doctrinal. Lo que podemos encontrar son rezagos jurisprudenciales del debido proceso. ¿Y qué es el debido proceso? Una serie de reglas que nos impone la jurisprudencia que se deben seguir en todo proceso. Deber de comunicación de los actos administrativos, deber de tener acceso al expediente, deber de hacerse representar por un abogado y de impugnar esos actos administrativos en caso de que no sean favorables para uno. Ahora bien, ¿cómo resumimos esto? Un deber de información y una posibilidad de defensa, que precisamente el artículo 208 del reglamento, bajo ciertas circunstancias especiales, no cumple.
Como parte de la investigación se realizaron entrevistas. La primera, evidentemente, se trató de entrevistar a la Dirección de Apoyo al Consumidor. Sin embargo, ellos inicialmente habían indicado que estaban de acuerdo, pero rechazaron posteriormente la entrevista indicando que sería un adelantamiento de criterio. Se intentó conversar con la Sala Constitucional, sin embargo, nuevamente indicaron que no podían manifestarse sobre la investigación, toda vez que igualmente podría ser un adelanto de criterio, aún cuando se estuvieran haciendo aspectos totalmente teóricos. Lo que sí se pudo lograr fue una conversación con uno de los abogados del único caso en Costa Rica que tiene una similitud con el tema investigado. La abogada que representa a la industria arrocera nacional y a la discográfica Dizal comentó que ellos se vieron exactamente en la circunstancia que yo estaba prediciendo. ¿Qué sucedió? Que el supermercado no les comunicó a ellos que les habían secuestrado unos lotes de arroz. Para cuando se dieron cuenta ya había pasado el tiempo establecido y no pudieron impugnar el acto. ¿Qué consecuencia tuvieron? Una sanción de aproximadamente 2 millones de colones. Lo que comenta la abogada, la máster Catalina Moya, es que su cliente se vio en una total inseguridad jurídica porque no pudieron defenderse de una manera adecuada. Por otro lado, se conversó con un juez jubilado del Poder Judicial experto en comercial y civil y indicó que evidentemente la normativa le traslada la responsabilidad que tiene la administración a un tercero que no es parte del proceso y que no tiene ninguna sanción, que en este caso es el supermercado. Entonces, primero tenemos que tener un aspecto claro. La normativa en Costa Rica no son solo leyes. Tenemos lo que se llama una pirámide de Kelsen, en donde la Constitución está de primero, que es la que redacta el constituyente. Tenemos los tratados internacionales que se manejan a nivel de derecho internacional público y sí, continuamos con las leyes que promulga la Asamblea Legislativa. Sin embargo, por debajo de las leyes están lo que se llaman decretos y reglamentos que emite el Poder Ejecutivo. Y ahí es donde viene el problema, porque el Poder Ejecutivo fue el que creó esta problemática, creando un procedimiento administrativo donde el acto más importante se le delega a un tercero que no es parte del proceso. ¿Qué consecuencia trae? Que bajo ciertas circunstancias el afectado ni siquiera se da cuenta del procedimiento administrativo. Ahora bien, la administración siempre argumenta que litiga de buena fe. Significa que ellos no tienen la intención de sancionar a nadie. Sin embargo, en este proceso, que es el único caso típico que tenemos en Costa Rica, se le informó a la Dirección de Apoyo al Consumidor esta situación. ¿Qué respondió la Dirección de Apoyo al Consumidor? Nosotros seguimos el proceso como está en la ley. No podemos referirnos a esa falta del debido proceso, aun cuando era manifiesta y evidente y todos los presupuestos que establece la jurisprudencia de la Sala Constitucional se cumplían al pie de la letra. Por eso, ¿qué consecuencias y hallazgos tuvo mi investigación? Primero, que efectivamente el artículo 208 del Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor, bajo ciertas circunstancias especiales, rompe el principio fundamental del debido proceso. Segundo hallazgo, la Dirección del Apoyo al Consumidor no desconoce esta situación, lo reconoce de alguna manera en este caso típico que tenemos, sin embargo manifiesta que ellos no pueden referirse a la violación al debido proceso. Tercer hallazgo, al reconocer de alguna manera que tienen esta problemática, están imponiendo al Estado costarricense en una situación de responsabilidad, porque el Estado va a estar sancionando administrados o empresas sin seguir el debido proceso, básicamente está creando procedimientos nulos que van a crear repercusiones económicas para el Estado costarricense. Ahora, como parte de las recomendaciones de mi investigación es, primero, solicitar la acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 208 del Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor, porque tiene vicios de constitucionalidad exactamente con el punto del debido proceso. Como segundo punto es solicitar al Tribunal Contencioso Administrativo una medida cautelar para frenar los procedimientos administrativos que estén bajo esa misma circunstancia para evitar nulidades procesales. Y tercero, todos los procesos que al día de hoy hayan cumplido con esa etapa, otorgarles la posibilidad de defensa a esas empresas, siempre y cuando logren demostrar que el supermercado no les remitió la muestra. Como recomendación adicional se propone una modificación al Reglamento de Protección al Consumidor en la que se le sanciona al supermercado por no remitir la muestra en un plazo adecuado y que se le otorgue un plazo adicional a la empresa en caso de que logre demostrar que nunca recibió la comunicación por parte del supermercado. A manera de ejemplo, viendo la deficiencia en el diseño normativo, podemos ejemplificarlo como los malos diseños que han ocurrido a través de la historia.
A manera de ejemplo, en la aviación se tiene lo que se llama el principio de redundancia, que significa que si algo falla, tiene que haber un backup que evite que se causen catástrofes más grandes. A manera de esto, el derecho aquí no está creando exactamente esa redundancia, está creando una situación en la que el consumidor o la empresa que se ve afectada bajo ciertas circunstancias va a caer en un castigo que es precisamente lo que la Constitución política prohíbe exactamente. Por eso, tenemos que tener cuidado a la hora del diseño de las normas. Aún una situación por más poco probable que se dé, hay que contemplar la posibilidad de que el ser humano vaya a caer ahí y vaya a caer en esa conducta provocando nulidades procesales. Por eso es tan importante hacer una revisión normativa adecuada conforme la vida va avanzando, porque las normas se van rezagando conforme el tiempo va pasando y no podemos dejar que las normas se queden atrás. Es por esto que se crea una necesidad de que constantemente se revisen las normativas, más aún las que se pueden cambiar tan fácil como un reglamento. Por eso es que, aún por más poco probable que una situación se pueda dar, siempre hay que contemplarlo a la hora del diseño de una normativa. Gracias.